El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros lo habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes y los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre. Hemos escuchado esta breve sentencia del evangelista San Lucas, de Jesús que enseñaba todos los días en el templo, el famoso templo de Jerusalén. Era el lugar de la presencia de Dios. Para el pueblo judío, que podía orar en cualquier sitio, el templo era el lugar de la presencia de Dios, el único templo. No habían templos como nosotros tenemos en la iglesia, tantas iglesias, sino uno solo. Es una pedagogía de Dios. Quiso tener un lugar donde ser adorado, el lugar de la presencia, donde estaba el arca. Ahí estaba las tablas de la ley en el templo de Jerusalén, sobre todo antes de la primera destrucción, ahí estaba. Dios quiso estar así. Y para la nueva alianza, para el Nuevo Testamento, después de la destrucción del templo de Jerusalén, los cristianos se dan cuenta de algo novedoso. Para adorar a Dios no hace falta construcciones. Podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Pero también, ya muy de inmediato, se van construyendo lugares ex profeso para adorar a Dios, ¿no? Ahí está la historia, y el primer lugar, de alguna manera, que se va acomodando es el cenáculo, donde Jesús se reunió con los apóstoles. Era un lugar amplio, espacioso. Entonces de ahí la Iglesia, con gran también prontitud, va elaborando, y según, sobre todo después ya que van cesando las persecuciones, empiezan las construcciones maravillosas que hasta ahora perviven en la Iglesia. Y aquí mismo, ya después de la evangelización, desde el siglo XVI, todas las iglesias que son incluso patrimonio de la cultura, ¿no? En tantas naciones como aquí en Perú también, y en pueblitos tan lejanos. Personalmente conozco así pueblitos donde las iglesias son un tesoro de cultura. Entonces, ¿cuál es la pedagogía de Dios y de la Iglesia para construir lugares para adorar a Dios? ¿Cuál es la pedagogía? La razón, queridos hermanos, es que el hombre no es un ángel, es un espíritu encarnado. El hombre necesita, para ver a Dios, para entrar en contacto con Él, necesita ver, necesita tocar. Y esto es una iglesia, este es un templo, donde todo está dispuesto para que captemos que somos redimidos.
Es lo que decía San Máximo el Confesor, es un padre de la Iglesia. La Iglesia, el templo, es un lugar que tiene que manifestar al hombre que ha sido redimido. Por eso las catedrales, queridos hermanos, y las iglesias antiguas y también las iglesias modernas tienen esta tarea: comunicarnos la fe, hacernos entender que somos redimidos. Por eso la Iglesia tiene un carácter de icono, o sea, es un símbolo, un signo que te habla de algo, te habla de eso. Eres redimido, eres salvado. Dios se hace presente en este lugar. Dios se hace presente. Por eso, para poder hablar de esa presencia, de la grandeza, de la majestad de Dios, de su santidad, por eso nos quedamos bien cortos cuando construimos nuestros templos, muy cortos. Pobres nos quedamos. Por eso, en tiempos de fe, ahí está. Cuando hay fe, ahí están las famosas catedrales, las iglesias que se han construido, tan hermosas, tan expresivas. Ahora nos cuesta construir esas iglesias. Por otra parte, también tiene la iglesia, hacia el templo, tiene otra, como aquí por las palabras de Cristo, tiene otra acepción también. Jesús dice: mi casa es casa de oración y la habéis convertido en una cueva de bandidos. Es un reproche que Jesús le hace a los directores del pueblo de Israel. Esa es la primera. Para nosotros, ¿esto qué nos dice? Fíjense cómo tiene Jesús una afirmación espiritualista, eminentemente espiritualista. O sea, la iglesia, la casa, el cristiano ha de ir a la iglesia a buscar a Dios. Lo demás es secundario. Buscar a Dios para servir a Dios. Esto es. Lo demás es secundario. Buscar a Dios, queridos hermanos, esto también en la historia de la Iglesia no ha sido un olvidarse de la cultura. ¿Quién ha comunicado cultura, por ejemplo, a la Europa cristiana, sino los monjes? ¿Quién ha comunicado cultura a América, sino los misioneros? Ahí está. Aquí en Perú, en el Cusco, ¿quién comunicó cultura a los descendientes de los incas, sino los misioneros? Ahí está el famoso Colegio del Sol. Tenían la misma cultura que cualquier otro español. La Iglesia es madre, que al tiempo que lleva la fe, lleva al hombre a su pleno desarrollo. No se puede separar, más aún humaniza. La fe en Dios hace al hombre más humano, lo hace más humano. Es lo que hace la Iglesia. Hoy estamos con muchos prejuicios. Por eso, una gran tarea que tenemos, queridos hermanos, una gran tarea que hoy tiene el cristiano, precisamente es esta, la que dice el Papa
Pablo VI en la Populorum Progressio, que dice el Santo Padre, podemos construir una sociedad sin Dios, o sea, podemos hacer estructuras, una constitución del gobierno, del Estado, de cualquier Estado, una educación sin Dios. Se puede hacer, se puede poner eso en marcha, dice el Papa. Podemos, dice, construir la sociedad sin Dios. Pero la experiencia es que construir una sociedad sin Dios o al margen de Dios acaba siendo una sociedad en contra del mismísimo hombre. Va a destruir al hombre. Una cultura sin Dios, sin el bien que nos ha comunicado Dios, sin la verdad que nos ha comunicado Dios, puedes construirlo, pero al fin y al cabo se va a convertir en una cueva de bandidos. Por eso es necesario renovar en el cristiano esa savia cristiana que transforma la sociedad. La verdad de Dios, el bien de Dios no destruye al hombre, lo transforma. Por eso el Papa habla de el desarrollo integral de los pueblos. Un desarrollo integral no solamente debe ser más dinero, mejor salud, mejores casas, mejores carreteras, la tecnología de punta a nuestro alcance, no. No basta eso. Si el hombre no está siendo cada vez más solidario, más honesto, más sincero, si no se orienta a eso, lo otro es secundario. Y tercero, si el hombre no encuentra a Dios, no es posible lo segundo. No se puede ser más honesto, más trabajador, más respetuoso, si la gracia de Dios no nos ayuda. ¿Dónde está la prueba? La historia. La historia. La historia antigua y la historia casera también, la que vivimos en casa. Es la historia. Esto no es sencillo. Por eso la Iglesia está llamada siempre a ser misionera, cada generación a ser misionero, a llevar el Evangelio, a llevar el Evangelio a los hombres, porque el Evangelio inyecta también cultura. Es una tarea. Pedimos al corazón de Cristo, queridos hermanos, que nos envíe hombres y mujeres que quieran llevar savia cristiana a todos los poros de nuestro pueblo, porque donde entra Cristo entra la luz, entra la luz, no entra la tiniebla. Y cuando se aparta un pueblo, una sociedad, una persona se aparta de Cristo y no lo busca, entonces se transforma en una cueva de bandidos. Que la Virgen nos ayude, pues, queridos hermanos, a llevar también a Cristo a nuestro mundo contemporáneo para llenarlo de su luz e impedir que se transforme en una cueva de bandidos.